Bienvenidas al nuevo tutorial gratuito de crochet de este polerón royal. Es un diseño sencillo que lo vas a poder tejer en cualquier medida. Bueno, primero vamos a hablar un poquito sobre los materiales para tejer este diseño y lo más importante es que lo van a poder tejer con cualquier hilado y se los voy a explicar de tal manera que no es importante la cantidad de puntos ni la cantidad de hileras, sino la estructura base de este proyecto. Entonces, les voy a mencionar los que yo usé para el proyecto y para la mini muestrita, que es un hilado completamente diferente. Primero les voy a mostrar este que tengo por acá, que es un mohair muy finito. Mírenlo un poquito más de cerca que se ve la hebra principal, que es muy finita y está rodeada por muchos pelitos que son los que le dan volumen a esta hebra. Y como podrán ver, es un hilado de Katia que está compuesto por mohair, poliamida y lana virgen. Este ovillito, que en realidad no es tan pequeño, pesa solo 50 gramos. Y para este proyecto tengo 4 ovillos, o sea que tengo 200 gramos en total. Pero tiene muchísimos metros, es muy rendidor y por eso lo voy a combinar con este otro hilado que es un acrílico muy finito. También lo tenemos en este color porque se aprecia mucho más con la luz. Fíjense que es súper finito, es un acrílico de grosor 3,16, es súper rendidor, tiene 800 metros, casi la misma cantidad que tienen los 4 ovillos de mohair y los vamos a tejer juntitos. Como el mohair tiene muchos pelitos que le dan volumen, en este caso voy a utilizar una aguja bastante grande que va a ser la número 8. Yo probé tejerlo con agujas un poco más chicas, pero la realidad es que quedaba muy apretado y con estos pelitos como que costaba deslizar el punto. En cambio, para la muestra chiquitita voy a utilizar hilado 100% acrílico de grosor semigrueso. Fíjense que se nota mucho la diferencia y lo voy a tejer con la aguja número 6, que es esta que tengo por acá. Por ende, los hilados son completamente diferentes, el resultado obviamente que va a ser distinto, van a tener diferente caída, pero lo voy a tejer con este hilado en acrílico, más que nada porque se van a apreciar mucho mejor los puntos. En cambio, con este, como tiene los pelitos, ustedes mismas se van a dar cuenta en unas pequeñas partes que les voy a ir mostrando que cuesta diferenciar ese punto. Obviamente que les voy a ir mostrando las piezas terminadas de la polera, pero la explicación va a estar toda con la miniatura. Además van a necesitar una tijerita, un marcador de puntos y también para las costuras agujas laneras, que en este caso tengo dos opciones. Esta es de acrílico, pero tiene la abertura un poquito más grande y esta otra que es de metal, pero es más chiquita. Y ahora sí, ya estamos listas para empezar. Este es un pequeño boceto del suéter o polera que vamos a tejer. Está compuesto por 2 puntos muy sencillos y fáciles de seguir y además la estructura base es muy simple. La idea de esta polera es que quede muy caída y además es súper amplia. La estructura base es esta que tenemos por acá. Lo que vamos a tejer primero son las piezas del delantero y de la espalda que son exactamente iguales con solo un punto. En mi caso yo no hice ninguna muestra, lo empecé a tejer directamente porque la medida que necesitamos para empezar a tejer es este alto. Esta medida va a depender del largo que ustedes quieran darle a su prenda, no es algo que dependa del talle y en mi caso lo voy a hacer solo de 46 centímetros. Y después lo vamos a ir tejiendo a lo ancho de esta manera que lo podemos empezar desde arriba o desde abajo, que es exactamente lo mismo. Y obviamente que lo pueden tejer con el cuello de entrada o se lo agregan al final. Entonces, lo primero que necesitamos para empezar a tejerlo es el alto. El ancho lo podemos ir definiendo después dependiendo de cuán caído quieren que les quede. Según el hilado que utilicen, si quieren pueden hacer una pequeña muestra para saber la cantidad de puntos iniciales. Pero sinceramente yo lo hice a ojo, fui tejiendo la cadenita y me la fui probando desde el hombro hasta el largo que yo quería. Porque la realidad es que este punto no contrae demasiado el tejido, así que es una medida bastante similar a la de la cadenita. Y esta es una de las piezas de la muestrita que no tiene la misma caída, obviamente, porque los hilados son muy diferentes. Ahora les voy a mostrar la otra pieza, después vemos las uniones y seguimos avanzando. Por acá tengo la original de mi polera con el mohair, que quedó súper liviano, pero no lo filmé porque la realidad es que cuesta mucho que se definan bien los puntos en la filmación.
Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el ancho del cuello. Si lo van a hacer sin cuello o lo tejen al final, es mucho más fácil porque se tejen directamente dos rectángulos. En mi caso, los rectángulos tienen 58 centímetros de ancho, que es mucho más grande de lo que yo suelo tejer para mis suéteres, que normalmente son de 45 centímetros de ancho. Así que 58 es muchísimo más grande, pero la idea original era que esta prenda quede mucho más caída y que supere bastante la altura de los hombros. Y las mangas obviamente que van a ser mucho más cortitas. Así que arrancamos con la primera parte y después les cuento cómo seguimos. Bueno, para empezar agarramos nuestro hilado, la aguja, hacemos un nudo corredizo y empezamos a tejer las cadenitas iniciales, que para mi muestra la voy a hacer solo de 17 puntos. Tratemos de que no nos queden muy tensionadas esas cadenitas porque si no se va a notar mucho la diferencia entre un extremo y el otro. Acá ya tengo mis 17 puntos y lo que vamos a hacer ahora, obviamente teniendo la cantidad de puntos reales, es probarnos esta cadenita que la vamos a apoyar a la altura de los hombros y de ahí vamos a ver hasta dónde queremos que nos llegue ese suéter o polera. Siempre pasando sobre la línea del busto como para que no se acorte demasiado. Ahora voy a agregar una cadenita más o directamente empiezan a tejer los medios puntos a partir de la segunda cadenita que tienen de base. Siempre pinchando la aguja sobre los arquitos que tenemos en la parte de atrás del punto. Pinchamos sobre este primer arquito que en realidad corresponde a la segunda cadenita de base. Hacemos lo mismo con la siguiente y vamos tejiendo los medios puntos sobre toda esta primera hilera. Es muy sencillo porque se teje todo igual hasta el final. Acá llegamos al final, levantamos una cadenita, giramos el tejido y empezamos a tejer la siguiente hilera con medios puntos pero en canale. Es decir que de esta cadenita que se ve acá, que forma parte de los primeros puntos, vamos a tomar solo la hebra que está en la parte de atrás. Entonces, no pincho el punto completo, sino que agarro solo la hebra de atrás. Y vamos tejiendo los medios puntos. Este punto en realidad lo solemos usar siempre para los elásticos, que en realidad es una de las variantes que hay para los elásticos en tejidos a crochet y queda muy bien. Y sobre el último punto lo que vamos a hacer es agarrar dos hebras. Esta y esta otra que tenemos en el costadito. Más que nada para que esta hebra que tenemos acá no se estire demasiado con el uso. Otra opción es agarrar el punto completo y de esta manera vamos a tener también dos hebras. Por ende, agarramos esta, agarramos la de atrás y ahora sí tejemos el medio punto. Ahí se me trabó un poquito. Fíjense que de esta manera queda bien prolijito y también se mantiene esta línea que tenemos acá del punto en canale. Levantamos una cadenita, giramos el tejido y volvemos a repetir los puntos de esta segunda hilera tejiendo los medios puntos en canale tomando la hebra que tenemos por detrás. En el caso de que decidan tejerlo en versión polera como hice yo, lo que tenemos que tener en cuenta primero es el ancho total de esta prenda. Si quieren se lo pueden medir con el centímetro, que les quede bien caído, que supere bastante los hombros, o lo pueden hacer a ojo o medirlo con alguna otra prenda que tengan que les guste el ancho que tiene. El mío, como les dije antes, es de 58 centímetros. Y lo segundo a tener en cuenta es este ancho del cuello. Esta medida en general suele ser de 21 centímetros, 22 o 23, dependiendo del talle. Yo lo voy a hacer con 21 centímetros, pero en un talle XL o XXL puede ser de 23 centímetros. O también lo pueden comparar con alguna otra prenda que tengan y también va a depender de la tensión del tejido. Entonces, por ejemplo, si lo tejen de 58 centímetros de ancho total, como yo, a esa medida le tienen que restar los 21 centímetros del cuello. A ese resultado, que en mi caso me da 37 centímetros, lo divido por 2 para saber el ancho que tengo en cada uno de los laterales.
Es decir, que voy a tener 18,5 centímetros de un lado, 21 en el cuello y 18,5 del otro lado. En el caso de que lo hagan más chico, por ejemplo de 50 centímetros, también le van a restar esa medida del cuello de 21 centímetros y a ese resultado lo van a dividir por 2. Entonces van a seguir avanzando unas cuantas hileras más de esta manera hasta llegar a una medida bastante aproximada a la que queremos. En esta muestra solo voy a tejer 7 hileras para que me quede igual a la primera. En cambio, en la versión original voy a tejer 16 hileras, que eso va a depender también del hilado que tengan, para llegar a los 18,5 centímetros. Por ende, no hay una cantidad de hileras exacta, sino que vamos a seguir tejiendo hasta llegar a una medida bastante aproximada a la que nos dio en el cálculo. Y después de que llegamos a esa medida, vamos a tejerle unas cadenitas extras para tejer la polera, porque lo vamos a ir tejiendo en este sentido. Acá les muestro cómo enganchar el último punto en las siguientes hileras. Toman la hebra de atrás y este arquito que tenemos de la cadenita que levantamos en la hilera anterior. Tomamos la hebra, deslizamos y tejemos el medio punto. Levanto una cadenita y ahora repito todo lo mismo. Bueno, y acá ya tengo las 7 hileras de mi muestra. Queda de esta manera. Obviamente que en el producto real va a tener muchísimas más hileras para llegar a esa medida que nosotros queríamos de ancho. Y lo que tengo que hacer ahora es agregarle cadenitas para empezar a tejer la polera. Tengamos en cuenta que este cuello lo queremos doblar, por ende tiene que tener más de 12, 15 o hasta 20 centímetros de alto. Como esta es la versión mini, la voy a hacer solo de 5 puntos porque es una muestra. Después tejo una cadenita más para tejer la primera hilera en medios puntos, así que voy a acomodar el tejido y voy a empezar a tejer los medios puntos, pero para mantener la línea de los puntos en canalé, solo voy a tomar la hebra de atrás de las cadenitas, no el arquito que tenemos abajo, sino de esta cadenita solo la hebra del lado de atrás. Voy tejiendo los 5 medios puntos y después seguimos tejiendo de la misma manera y el tejido no se va a enroscar. Tejo el cuarto, el quinto, tejemos 1 o 2 puntitos más para que se pueda ver mucho mejor y fíjense que queda esta línea que les decía con los medios puntos bien ordenaditos. Ahora solo hay que repetir algunas hileras más para completar el ancho del cuello. Bueno, acá ya tejí 5 hileras, es muy chiquito obviamente porque es la muestra, pero tenemos la misma cantidad de hileras que en la otra pieza. Fíjense que está igual con las 5 hileras y los 5 puntos de alto. Y lo que tengo que hacer ahora es seguir tejiendo los puntos hasta tener la misma cantidad que teníamos en el inicio. Yo tenía 17 puntos. Por ahora tengo solo 15, es decir que me faltan 2 puntos y después sigo tejiendo para tener la misma cantidad de hileras que tengo de este lado, pero del otro lateral. Por ende, tejo un punto más, tejo el segundo y me quedaría este mini cuellito con la misma cantidad de puntos que tenemos del otro lado. Acá habían 5 medios puntos, yo levanté 5 cadenitas, así que está perfecto. Levanto una cadena, giro el tejido y seguimos tejiendo de la misma manera con los medios puntos en canalé por la misma cantidad de hileras que hicimos del otro lado. Y acá ya tejí las 7 hileras, levanto una cadenita como para estirar la hebra y cortarla y ya tendríamos la segunda pieza terminada. Igualmente, antes de cortarlo, les recomiendo contar las hileras, que para que les resulte más fácil yo las voy contando de a pares. Fíjense que esta pequeña franjita tiene 2 hileras. Acá tenemos una, con esta tenemos 3, 5, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente. Y otro detalle que les quiero mencionar es que si cuando empezaron el tejido con el cuello, esta hebra les quedó del lado de arriba, cuando lo terminan también les tiene que quedar del mismo lado. Si les quedó una abajo significa que tienen una hilera de más o les falta alguna hilera. Pero siempre les tienen que quedar del mismo lado. Incluso pueden quedar del lado de abajo como me pasó con el tejido azul.
Esta pequeña aclaración sirve para detectar algún error si es que les quedaron las hebras una arriba y una abajo. Pero obviamente que hay que contar la cantidad de hileras para estar bien seguros de que queden bien. Después vamos a estirar un poco esta hebra y vamos a enfrentar la otra pieza, ya que vamos a aprovechar ese hilado que me quedó para coser un lado y después el otro. Luego vamos a unir también los laterales para empezar a tejer la manga, que en realidad la vamos a tejer separada. No es que la vamos a tejer de manera continua con estos puntos. Si lo quieren hacer, obviamente que se puede hacer y lo pueden tejer en circular. Y la verdad que es un punto muy sencillo y no depende de la cantidad de puntos iniciales que tengamos. Bueno, y acá tenemos esta pieza real terminada. La voy a acomodar un poquito para mostrarles las medidas. No me da mucho la cámara para enfocarla completa, pero vamos a hacer lo posible. Yo les voy a ir mencionando los centímetros en cada lado porque me parece que es más importante que la cantidad de puntos. Recuerden que al principio lo empecé con 40 puntos. Acá tenemos 58 centímetros de ancho. Después, de este lado tenemos 18,5 y 16 hileras. Por acá tenemos los 21 centímetros y del otro lado obviamente que tenemos que tener también 18,5. En cuanto a la altura del cuello tenemos 13 centímetros y yo le agregué 12 puntos cadenas nada más. Y tengan en cuenta que este cuello lo vamos a doblar, así que si quieren que les quede más alto, obviamente que lo tienen que hacer de entrada con más puntos iniciales. Y otro tip a tener en cuenta es que esta parte no les quede tirante. Acá está bien porque lo tejemos de manera continuada. Pero en los extremos a veces solemos tejer más apretado y eso lo que va a hacer es que nos cueste ponernos el cuello. Así que ténganlo muy en cuenta al momento de tejerlo. Este polerón va a quedar extremadamente grande, que en realidad es la idea original, que quede bien caído y por ende podría abarcar varios talles. Dependiendo del talle les puede quedar más caído o no, así que pueden regularlo y agregarle más hileras. Lo que sí va a diferenciar bien a los talles es el largo y el ancho de las mangas. Se los voy a mostrar un poquito por acá en el dibujo. Por ejemplo, si tenemos el suéter bien caído, la manga va a ser un poco más corta. Es decir, que si este diseño es un poco más angosto, las mangas van a ser más largas. En cambio, si es mucho más ancho, esta parte les puede llegar hasta el codo aproximadamente y la manga va a ser mucho más cortita. Pero la manga no la vamos a tejer en vertical, sino que vamos a ir avanzando en este sentido y lo bueno de eso es que nos podemos ir probando la prenda a medida que avancemos. Es decir, que podemos enganchar la manga con marcadores de puntos para ver el largo correcto. Y ahora lo que vamos a hacer son las uniones en este original, pero también se los voy a ir mostrando en la versión chiquita porque se va a apreciar mucho más el punto. Así que nos enfocamos en uno y les hago unas pequeñas ráfagas del otro suéter. Bueno, y por acá ya corté la hebra, la voy a estirar, lo ajustamos bien. Por acá tenemos unas hebritas azules que se engancharon. Y lo que voy a hacer es agarrar esta hebra que la dejé más larga intencionalmente para poder coser todo este lado y engancharlo con una aguja lanera. Así que enroscamos un poquito la punta de ese hilado para poder pasarlo mucho más fácil. Ahora sí, agarramos esa punta y la estiramos. Ahora lo que voy a hacer es ir uniéndolo con puntadas de un lado y del otro, pero no queremos que nos queden uniones muy gruesas. Fíjense que el tejido no tiene un lado porque son ambos iguales, así que es lo mismo como los enfrentan. Lo pueden poner de esta manera o lo pueden tejer también así apretado. La idea es que nos quede una unión muy prolija y discreta. Primero vamos a unir los extremos. Fíjense que de este lado tenemos la hebra, así que ajustamos bien ese nudito. Y si quieren, al principio lo que suelo hacer yo es darle 2 vueltas a este primer punto, más que nada para que no se nos escape la hebra. En este caso, como la hebra es la del tejido, no se va a escapar. Pero en el caso de que usen otro hilado, sí es recomendable tejerle 2 vueltitas. Así que lo enganchamos de este lado,
Lo ajustamos bien, lo enganchamos del otro lado y ahora sí ya empezamos a unir ambos lados del hombro. Vamos a ir tomando una o dos hebras de cada lado. Acá tenemos una, pueden ser dos para que no se estire tanto esa hebra. Y yo lo suelo coser con onditas no enroscados de esta manera, más que nada para que no se note la hebra y poder disimular mucho mejor ese hilado con las puntadas. Agarramos dos de un lado, si quieren agarramos también dos del otro y lo vamos pasando. Siempre tienen que ser las hebras que están bien en el extremo, más que nada para que no nos quede una unión gruesa. Fíjense que tienen que quedar como enfrentados los lados. Si les resulta muy difícil coserlo de este lado, es mejor apoyarlo sobre la mesa y lo vamos cosiendo de manera plana para que los lados queden bien enfrentados y no quede una unión como apelmazada o gruesita, sino que queden bien prolijas. De esta manera se ven bien los puntos y podemos ir pasando la aguja y esconderla dentro de los puntos para disimularlo mucho más. Ahora tomamos los puntos del otro lado. Fíjense que acá voy a enganchar dos hebritas, como les dije antes, para que no nos quede estirado ese último punto. Lo ajustamos un poquito y van quedando bien alineados estos puntos. Si quieren también pueden tomar unas hebras más siguiendo la línea de puntos por acá, entonces va a quedar bien escondido y va a formar parte de la puntada. Fíjense que tenemos esta hebra por detrás de esos puntos. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Fíjense que voy a seguir esta línea, pero por debajo de esa cadenita. Y ahora voy a pasar la aguja detrás de este punto. Entonces, la puntada de esta costura va a formar parte del tejido y prácticamente no se va a notar. Vamos a ir haciendo esto por cada uno de los puntos de este lado. En cambio, en la parte de arriba va a ser mucho más fácil porque ya tenemos los puntos bien delimitados. Ahora llegamos al punto de la esquina, que para que no se estire demasiado, también voy a agarrar dos hebras de cada lado. Así que acá tenemos una, tomamos la de al lado y después vamos a hacer lo mismo del otro lado. Tenemos una, acá la segunda y unimos. Y después lo que vamos a ir haciendo es unir una cadenita de un lado con la del otro lado. Pero lo que vamos a hacer es tomar la parte de arriba de esa cadena. Es decir, se los voy a mostrar acá para que les resulte más fácil. Fíjense que acá tenemos una y la parte que queda en el frente, pero escondida debajo de la cadenita siguiente, ese pedacito es lo que vamos a ir enganchando para que nos queden muy bien enfrentadas y justitas las cadenitas de un lado y del otro con una unión prácticamente invisible. Se los voy a ir mostrando. Agarramos primero la de este lado, deslizamos, ajustamos en cada una de las vueltas, agarramos la primera del otro lado, que es esta partecita, tiramos la aguja, vamos ajustando. Ahora hacemos lo mismo con el siguiente punto. Tomamos la parte de arriba, tiro la aguja, ahora agarro la siguiente del otro lado y esto es lo que vamos a ir haciendo sobre cada uno de los puntos. No hay que saltarse ninguno para que quede bien prolija esa unión. Sobre el último punto se hace exactamente lo mismo. Enganchamos una hebra de un lado, una hebra del otro lado y si queremos también le damos una segunda pasada para que no se abra esa unión, más que nada porque lo vamos a usar mucho con el cuello y se puede estirar un poco. Lo ajustamos bien y después sí lo podemos ir escondiendo. Y ahora el otro lado y después nos queda la parte del lateral, que en realidad esta parte de unión es igual a la que tenemos en el cuello, así que es mucho más sencilla y más fácil de seguir. Así que les muestro un poquito de cómo uno el azul y seguimos.
Bueno, y ahora ya tenemos ambos lados unidos, fíjense que quedó muy prolijito, y en la parte del cuello lo que hice es esconder las hebras de este lado, es decir, del lado del frente, más que nada porque después vamos a doblar el cuello y si la hebra nos queda del otro lado, puede ser que en algún momento se llegue a escapar. Así que lo mejor es que quede del lado del derecho. Y ahora lo que tenemos que hacer es probarnos esta prenda para poder unir el lateral y también para definir el ancho de la manga. En mi caso, como esto es bastante grande y caído, no es necesario tener en cuenta el ancho de la sisa y por eso quiero que la manga sea un poco más angosta, es decir, que me quede un poco más ajustada al brazo. Y es por eso que yo la voy a hacer de 31 centímetros aproximadamente, puede ser un poquito más, un poquito menos, y lo vamos a tejer de manera plana. No lo voy a tejer en circular, pero si alguna lo quiere hacer, obviamente que se puede hacer y pueden cambiar de punto también. Acá tengo una pieza terminada que se puede ver el puño un poco más angostito, en donde el punto es diferente, pero sigue una trama bastante similar con estas líneas que se van formando. Entonces, decidimos el ancho, lo vamos tejiendo de esta manera, todo derecho, de manera plana, y a medida que avanzamos, nos podemos ir probando la manga para definir el largo. Vamos a medirlo para que vean cuánto tiene, que llega perfectamente a los 30 centímetros, puede ser un poquito más, pero a su vez fíjense que queda flojito, se estira bastante y es la idea para que no nos quede incómodo al usarlo. Y después lo que van a hacer antes de terminarlo, no como esta que ya está lista, es doblarla a la mitad, la van a enganchar, vamos a acomodar la prenda bien al lado y la vamos a ir enganchando con marcadores de puntos en los extremos y en la parte de hombros también. Si quieren les ponen más marcadores para que no se abra tanto el punto. Y de esa manera se lo van a probar más que nada cuando ya estén llegando al largo deseado para ver si ese largo es el correcto o no. Más que nada porque se estira mucho cuando nos probamos la prenda. Y también hay que tener en cuenta que le podemos agregar unas 2 hileras más aproximadamente, pueden ser más también, de ese pequeño puño con disminuciones. Así que la vamos a medir para que vean cuánto tiene mi manga, pero obviamente que la de ustedes puede variar, como ya les dije anteriormente. Esta tiene 36 centímetros. En un principio la hice de 40 centímetros porque es la medida que yo tomé con el centímetro, pero fíjense que se estira bastante la manga, la parte del tejido también porque está tejido muy flojito. Entonces, cuando me la probé, me quedó súper larga. Fíjense cómo se estira. En plano no parece tanto, pero cuando me la probé me quedó por acá súper larga, así que le desarmé unas cuantas hileras. Por lo tanto, ahora voy a tejer la mini manga para la muestra con este punto que, como podrán ver, no es el mismo, sí, es bastante similar, porque en este caso yo lo tejí con medias varetas y no con medios puntos. Como les dije antes, ustedes van a decidir el ancho de su manga, en este caso, como es para la muestra, lo voy a hacer bien chiquito, que para esta pequeña abertura lo voy a hacer solo con 12 puntos. Y si doblamos esta tira a la mitad, me quedaría de ese tamaño. Ahora le voy a tejer 2 cadenitas más para levantar puntos porque voy a tejer la primera hilera con medias varetas, que también lo voy a enganchar sobre los arquitos que tenemos en la parte de atrás. Esta es la tercera cadenita desde la aguja y tejemos la primer media vareta. Hacemos una lazada, pinchamos la aguja, tomamos hebra, con otra lazada retiramos todos los puntos de la aguja. Así vamos a ir tejiendo sobre cada uno de los puntos de base. Y llegamos al último punto, lo tejemos de la misma manera, levanto 2 cadenitas al aire, giro el tejido y ahora empezamos a tejer la siguiente hilera también con medias varetas, pero no vamos a pinchar la aguja de esta manera, sino que vamos a tomar esta hebra que tenemos de este lado. No de la manera tradicional pinchando la aguja de este lado, sino que vamos a agarrar esta hebra que tenemos del lado de atrás. Y sí vamos a tejer medias varetas, eso sí es igual. Y de este lado lo que voy a hacer es ayudarme un poquito con la aguja para agarrar mejor la hebra. Al principio puede costar un poquito, pero una vez que la agarren en la mano ya van a ir girando la aguja en cada uno de los puntos de manera mucho más fácil y más rápida.
Y lo bueno de tejerlo así es que del lado del frente, es decir, de los dos lados, va a quedar esta trencita que forma una pequeña línea horizontal. Y ahora, en el último punto, en vez de agarrar solo una hebra, vamos a tomar el punto completo de esta manera, que es lo mismo que hicimos con los medios puntos del resto de la prenda. Entonces, tomamos el punto completo y tejemos la media vareta. Ahora levantamos dos cadenitas, giramos el tejido y volvemos a repetir exactamente lo mismo, siempre tomando la hebra que tenemos por delante del punto de la hilera anterior. Y ahora miremos un poquito de cómo va quedando este punto en el producto real de la polera con el mohair, que le da mucho más volumen. Los puntos son muchísimo más grandes, pero no quedan flojos, sino que los pelitos del mohair hacen de que no se deslicen los puntos. Y una vez que llegan al largo considerado, se lo van a probar. Esta obviamente que es una muestrita y lo voy a dejar de esta altura. Fíjense que quedaría de esta manera. Es muy chiquito, tiene solo dos franjas, pero en la manga obviamente que vamos a tener muchas más líneas horizontales. Entonces, en el tamaño real, se lo van a probar siempre esperando que les queden mínimamente 2 centímetros para la última terminación que le vamos a hacer en el puño. No le va a sumar demasiado, así que ténganlo en cuenta. Y en el caso de que les falten, le pueden agregar algunas hileras más en medios puntos. Pero igualmente eso va a depender del hilado que utilicen. En mi caso, como es un hilado bastante grande, cada hilera tiene casi 1 centímetro. Entonces, cuando se lo prueban, les tiene que llegar prácticamente al largo deseado, porque esa pequeña terminación no va a aumentar demasiado en cuanto a la altura. Entonces, lo que voy a hacer ahora es empezar a tejer esta nueva hilera levantando una cadenita y voy a tejer un medio punto, pero de la forma tradicional, tomando el punto completo. Y en el punto siguiente voy a empezar con las disminuciones de 2 medios puntos cerrados juntos. Los cerramos, en el punto de al lado tejo solo un medio punto, al lado voy a tejer otra disminución con 2 medios puntos cerrados juntos y así voy a ir avanzando por el largo de toda esta hilera. Y de esta manera vamos a tener muchos puntos menos. Obviamente que si no le quieren hacer esta disminución, lo pueden dejar todo recto y le pueden tejer si quieren 2 vueltitas en medios puntos sin disminuciones o una vuelta en punto cangrejo. Eso lo pueden ir modificando ustedes como quieran, o alguna otra terminación como algún punto elástico. Cuando llegamos al final, levantamos una cadenita y voy a tejer la siguiente hilera con medios puntos, pero sin disminuciones, como para que me queden los puntos un poquito más cerrados. Así que esto es mucho más sencillo. Voy tejiendo un medio punto sobre cada punto de base y de esta manera vamos a lograr que la manga se cierre un poco más a la altura del puño. Al final tejemos una cadenita que va a cumplir el rol de un nudito, lo estiramos y de esta manera quedaría la manga terminada. Fíjense que acá se nota bien cómo queda esa disminución, de costado se puede apreciar mucho más. Y ahora lo vamos a ver en la versión de tamaño real. Fíjense, acá tenemos nuestro tejido. Por acá tenemos la hilera de medias varetas, por ende estas dos son las de medios puntos que le agregué después. Si lo apoyamos sobre la mesa se puede ver que no es una super disminución, pero sí se achica un poco en los costados, más que nada para que no nos quede apretado en la parte de la muñeca, pero sí se achica un poco y no queda tan abierto. Entonces lo vamos a doblar por la mitad y voy a aprovechar esta hebra que le dejé bien larga para poder ir cosiendo la manga. Para eso vamos a enfrentar los lados y vamos a ir cosiéndolo de esta manera como se los mostré anteriormente con la unión de hombros. Entonces, se los voy a ir mostrando ahora en la versión mini. Doblamos esta pequeña manga, contamos los puntos que tenemos para que nos quede igual, le ponemos un marcador de puntos, después vamos uniendo la manga y luego vamos a unir la parte del lateral.
En este caso la manga tenía 12 puntos, es decir, 6 puntos de cada lado y si quieren le ponen un marcador de puntos de ambos lados. Lo van uniendo con costuras que es la misma que teníamos en la parte del cuello. Fíjense que los puntos van a ir enfrentados y cuando llegan a la altura de la manga la van a enganchar y van a ir cosiéndolo de la misma manera ya que los puntos están bien marcados como en el cuello y no los del lateral. Así que lo apoyamos de esta manera, fíjense que coinciden muy bien y los puntitos van a quedar súper bien unidos de manera muy prolija. Bueno, y esto sería todo sobre este polerón. Espero que les haya gustado, que lo disfruten al tejerlo, que me compartan sus fotos y si todavía no me siguen, las invito a seguirme, a activar la campanita de notificaciones y me pueden encontrar en Instagram como @crochets. Hasta un próximo video.